Apreciados estudiantes del cuarto año de la carrera de Filosofía, les habla Francisco Javier Martínez Miranda, encargado de Cátedra de Ontología. En esta presentación estaremos compartiendo el tema El ser y la nada del filósofo francés Sartre, siguiendo así el desarrollo de los contenidos programáticos. El ser y la nada. Dos términos que engloban todos el pensamiento de Sartre. Según este filósofo, la existencia precede a la esencia. Es decir, el ser en sí sería la existencia y el ser para sí, que sería la esencia. Tenemos un presente, que a su vez tiene su pasado y su futuro. Esto quiere decir que para averiguar se debe considerar lo opuesto a esencia. El hombre es lo que él hace de sí mismo. No se puede despojar de un existente de su ser, pues el ser es el fundamento del existente. Y para que haya una esencia, es preciso que haya antes la existencia de una conciencia. Por lo tanto, para que el hombre sea lo que él decida, entra a detallar su autonomía de elección. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino como él se quiere y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el principio del existencialismo de Sartre. El ser en sí es el ser de las cosas, es el objeto, carece de conciencia, de movimiento, de relaciones. Y en completa oposición está el ser para sí, el cual es consciente, es sujeto, es lo típicamente humano. Esto quiere decir que el ser del hombre se diferencia del ser de las cosas por ser consciente. Las cosas no definen su esencia. Por ejemplo, la mesa no decidió lo que quería ser. En el caso del hombre, la existencia precede a la esencia, lo cual equivale a decir que el hombre se define a sí mismo, determina su propia identidad. Asimismo, tendremos que decir que Sartre distingue en el mundo dos tipos de realidades, dos clases de seres. El ser en sí, que viene a ser la realidad exterior a la conciencia, y el ser para sí es la conciencia humana. Es decir, el ser en sí que va acompañado de la conducta de mala fe y el ser para sí que va acompañado de la trascendencia. Para comprender mejor, entramos a detallar las características del ser en sí. Este ser es el ser del mundo. Es un ser exterior que puede estar
representado en cualquier objeto, incluso en una piedra o un árbol. Este ser es un ser independiente de la conciencia, es decir, es un ser objetivo. El ser en sí son los objetos que trascienden la conciencia y son percibidos por ella. Todo objeto inerte e inconsciente es ser en sí. En cambio, el ser para sí es el ser de la subjetividad y se refiere a la conciencia. La conciencia se encuentra en el ser en sí, pero es diferente a él. Es decir, está en el mundo, pero no se vincula a él. Por esto, la conciencia es completamente libre. Por otro lado, la ontología no será sino el análisis fenomenológico del ser tal y cómo se manifiesta inmediatamente, porque la conciencia es conciencia de algo, al implicar un ser distinto a ella. Según esto, el ser se nos manifiesta, no como ser en general, sino como un modo de ser, como cosa. Entonces, debemos plantear la relación particular entre la conciencia, el ser para sí, y las cosas o el mundo, el ser en sí, que no oculta nada, sino simplemente revela su esencia. Así, el fenómeno es el relativo absoluto, relativo en cuanto a la conciencia, pero absoluto en cuanto dato más allá del cual no hay nada. Por tanto, la nada es el origen y el fin del ser humano. El hombre, cuando apenas es creado, no es nada, solo será a medida que se vaya formando. Sartre afirma que el hombre está condenado a ser libre, pues la libertad es la característica básica del ser humano, denominado ser para sí. Y este ser para sí surgió como una irrupción de la nada en el ser, por eso está vacío. Tiene que construir su esencia por medio de decisiones. Esta libertad trae responsabilidades, es decir, se debe realizar elecciones y como consecuencia a esto generan angustia y colocamos la responsabilidad en otras personas o seres como Dios. Por tanto, para Sartre, mi libertad se termina donde empieza la de los demás. En síntesis, ¿en qué se diferencia el hombre de todos los otros seres? La respuesta está en que en todos los demás seres la esencia precede a la existencia, en tanto que en el hombre, en el ser humano, la existencia precede a la esencia. Es decir, en el ser en sí, las cosas, los objetos son lo que son, pues tiene plenitud del ser. Y en el ser para sí, el hombre, la conciencia, es nada. Tiene libertad, carencia de ser, conciencia vacía. Por tanto, Sartre afirma que el hombre posee
un ser para sí y desde su existencia debe irse formando a través del tiempo con sus actos para dejar de lado la nada y formar su esencia. Y después de analizar y comprender las ideas y los pensamientos de Jean-Paul Sartre, anota tus conclusiones en una exposición y argumentación filosófica teniendo en cuenta estos ejercicios. ¿Por qué ningún hombre es igual a otro? ¿Por qué sin la absoluta confianza en sí mismo uno está destinado al fracaso? ¿Por qué el hombre está condenado a ser libre? Y deseándoles éxitos para todos, nos volveremos a encontrarnos en la próxima cita. Y a no olvidar que la vida hay que vivirla de colores. Muchas gracias.